Muy buenas amigos, ¿cómo están? Reciban, como siempre decimos, un abrazo de oso mimoso, pero sin garras. Vamos a la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, si ya saben que dice, mana la vida. Una versión que es otra, nueva traducción viviente, dice: sobre toda cosa cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Oramos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de oír tu palabra. Señor, haz en nuestro corazón un cambio, transforma nuestra vida, llena nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te entregamos todo lo que vamos a decir, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Según la Organización Mundial de Salud, la OMS, hay entre todas las patologías que afectan a la raza humana, una que está a la cabeza en muertes, y es las que afectan al corazón. A través de todos los avances científicos y los estudios que se hacen del corazón, los médicos, los profesionales aconsejan y dan tips para poder tener un corazón saludable. Es el corazón lo que sostiene la vida. Si bien su función es una función simple, es vital: bombear la sangre a todo el sistema, a todo el organismo. Y Dios, a través de su palabra, nos insta, nos aconseja, nos exhorta a cuidar también nuestro corazón, porque este determina el rumbo de nuestra vida. ¿Qué es el corazón? Nuestro corazón es nuestra vida, nuestro corazón es nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestro ser. Entonces, si mi corazón es quien determina el rumbo de mi vida, ¿de qué manera puedo cuidar mi corazón? Y eso es lo que quiero compartirte en este día. 3 maneras en que podemos cuidar nuestro corazón y determinar el rumbo de nuestra vida. 1. Podemos cuidar nuestro corazón bebiendo agua. El agua es vital para la vida. Según estudios, hay por lo menos 10 beneficios del beber agua. El agua alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza y las migrañas, ayuda a la digestión, evita el estreñimiento, ayuda a mantener la belleza de la piel, regula la temperatura del cuerpo, reduce el riesgo de cáncer, mejora el sistema inmunológico, ayuda a perder peso y sobre todo, que es donde quiero hacer hincapié, reduce el riesgo de problemas en el corazón. Si el agua es tan importante en nuestros cuerpos físicos, ¿cuánto más el agua de vida eterna que Jesús nos ofrece cuando venimos a Él? Qué importante. Una persona puede vivir por días sin comer, pero no así sin hidratarse, ya que el ser humano no tiene la capacidad de almacenar agua, así que a diario tiene que tomar agua. Los médicos recomiendan 2 litros por día, pero esto depende de las actividades. Una persona puede vivir sin tomar agua, y por ahí a veces nos olvidamos de algo tan simple y nos agarra sed. Ayer estaba haciendo un trabajo, estábamos haciendo pozos, cargando tierra, y de repente empecé a tener mucha sed, mucho calor. Y bueno, ahí vino, no sé quién era, mi mamá o mi hermana, a darnos un poco de agua y tomábamos como si estuviésemos en el desierto, ¿no? Y de la misma manera, una de las primeras características o señales de que nos estamos deshidratando es tener sed. Y nosotros vinimos al Señor cuando ya estábamos con la lengua afuera, casi moribundos, tratando de saciar nuestra sed con cosas pasajeras. Y en Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús está hablando con una mujer y le dice, y Jesús nos dice a nosotros: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Cuando venimos a Jesús, Él sacia nuestra sed
todo lo que hay dentro de nosotros se transforma. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros bebemos de su agua, de nuestro interior, en nuestra vida, desde adentro va a haber un manantial que va a fluir con frescura. No es necesario que lleguemos a este extremo de venir deshidratados y tocar fondo. Hay una canción que me hace acordar a este tema que estamos hablando, referido a Jesús, que dice: Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Y de eso se trata. Y Él está al alcance de cualquiera. Y si todavía sigues sin conocerlo, te invito a que hoy en tu corazón puedas decir: Jesús, dame de esa agua. Te necesito. Entonces, ¿cómo cuido mi corazón? Bebiendo agua. Y el beber agua tiene que ver con aceptar que Jesús sea quien sacie mi vida y que determine el rumbo hacia la eternidad. Solo en Jesús nosotros alcanzamos la salvación. Y Él suple con esta necesidad básica. Número 2. Podemos cuidar nuestro corazón bebiendo leche. Los que son padres sabrán qué importante y fundamental es el tomar la leche para el bebé, para el óptimo desarrollo del niño. Y a través de la leche el bebé fortalece su sistema inmunológico, haciéndolo fuerte, y además obtiene las vitaminas necesarias para crecer bien nutrido. Y de la misma manera, una vez que nosotros fuimos saciados de nuestra sed, Jesús, Dios, Él quiere alimentarnos para que crezcamos sanos y fuertes. ¿Y cómo lo hace? Sería la pregunta. A través de la palabra. Como nos decía la mami o la abuela cuando gritábamos y nos decía: Juan, vení a tomar la leche. ¿Por qué Juan, no? Y para que crezcas como un niño fuerte y sano. De la misma manera, Dios nos insta a que nos alimentemos de la palabra. A través de la palabra nos alimentamos y crecemos. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que basta con creer en Dios. Y necesario alimentarse a diario. Creer en Dios es necesario, pero alimentarse todos los días me habla a mí de madurez. ¿Qué pasa cuando un bebé tiene hambre? Los que son papis, o los que fueron, o los que siguen siendo, o los que están criando un niño. ¿Qué hace el bebé? Llora. ¿Cómo lo manifiesta? No puede hablar, llora. Y de la misma manera dice la palabra que nosotros tenemos que desear alimentarnos de la palabra. Y te hago una pregunta: ¿hace cuánto que no te desesperas así como un bebé por la leche, por la palabra de Dios, por alimentarte de la palabra de Dios? Y Dios nos exhorta a que podamos crecer y madurar, alimentarnos de la palabra de Dios. A veces en el camino cristiano hay cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo conforme nos vamos alimentando. Y es así como crece un niño. A medida que va creciendo, va corrigiendo, va tomando responsabilidades, y lo mismo pasa con nosotros. Al crecer vamos madurando y hay cosas que dejamos de hacer. Recuerdo cuando niño, hace unos años, que aún vivía en casa de mis padres y que iba por toda la casa encendiendo las luces, y detrás mío iba mi mamá apagando todas las luces, y yo digo: ¿pero por qué? No lo entendía hasta que me casé y el primer mes vino la boleta de luz y ahí entendí que la luz se paga. Y entendí que había muchas cosas que hacía por desconocimiento, por falta de madurez. Y de la misma manera
nosotros venimos a la palabra, nos alimentamos de esa leche espiritual no adulterada y crecemos. Y hay cosas que dejamos de hacer, que antes hacíamos. Y Dios nos insta en este momento, en este tiempo, a que nosotros nos comencemos a alimentar y a madurar. A dejar de lado las cosas que antes hacíamos cuando vinimos a Él y que comencemos a crecer. Así cuando comenzamos a crecer y a madurar como cristianos, comencemos a entender muchas cosas que antes hacíamos por ignorancia. El beber leche tiene que ver con alimentarse de la palabra a diario. Es como hacerle esta pregunta todos los días a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Tendrá algo que decirme Dios hoy a través de la palabra? Y te aseguro que la respuesta es sí. Siempre Dios quiere decirnos algo. El tema es que nosotros queramos recibir ese alimento espiritual. Así que podemos cuidar nuestro corazón alimentándonos de la palabra de Dios, bebiendo esa leche espiritual, para que el rumbo de nuestras vidas esté marcado por la madurez en Cristo. Número 3. Podemos cuidar nuestro corazón bebiendo vino. Sí, escucha bien. Vino. Por los años 90, un médico cardiocirujano nacido en La Plata, en el barrio de Mondongo, comenzó a aconsejar el consumo de vino para prevenir y contrarrestar los males que aquejan al corazón y que derivan del progresivo taponamiento de las arterias, etc. ¿Quién era este médico? René Favaloro. Favaloro dijo que es necesario o recomendaba tomar medidas, ¿no? Un poco de vino todos los días, y 25 años después de sus palabras, los médicos confirmaron esto, con algunas reservas. Y en la vida podemos ver esta analogía entre el vino y el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Él nos sacia, Él nos hace crecer, pero nos da de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo lo que trae gozo a la vida del cristiano. Cuando venimos a Dios, somos saciados, comenzamos a crecer, comenzamos a alimentarnos, como decíamos anteriormente, y ahora recibimos el gozo asociado a eso. Literalmente, cuando venimos a Dios, nuestra vida cambia. Nuestro ánimo cambia. ¿Qué es el gozo? El gozo no es a las carcajadas, a estar a las carcajadas todo el tiempo y reírnos de cualquier cosa como unos payasos. Sino, el gozo es saber que Dios me ama incondicionalmente y Él está en control de todas las cosas. A pesar de lo que esté atravesando, hay algo que el problema, hay algo que la circunstancia no me puede quitar. Y es el amor de Dios. Y Él está bajo control de toda circunstancia. Así como una mamá a un hijo, que cuando el hijo no se porta tan bien y hace renegar a mamá o a papá, el amor de papá o de mamá no disminuye, sino que lo sigue amando y lo invita a comer. Dios hace así con nosotros. Él, a pesar de nuestros errores, nos sigue amando. Y eso a nosotros trae gozo, trae alegría, porque no perdemos la condición de hijos, sino que somos amados por Él. El gozo cambia nuestra perspectiva en la vida, cómo miramos y afrontamos los problemas. Es el gozo el que ante situaciones que a otros pueden derribar, a nosotros nos mantienen firmes. En Juan capítulo 15 versículo 11, Jesús les dice a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Es interesante leer esto, porque lo que dice Juan en el capítulo 15 lo dice en horas antes de ser crucificado. Y Dios era Jesús, Jesús era Dios. Jesús no perdía ninguna de sus facultades, Él conocía todas las cosas. Entonces yo me pregunto, ¿acaso Jesús no sabía a lo que se exponía? Del dolor, de la traición, del sufrimiento físico que estaba a punto de padecer. ¿Cómo una persona
a sabiendas puede experimentar el gozo. Y esto es lo que Jesús refleja, que el gozo no pasa por una sonrisa o un estado de ánimo simplemente, sino que pasa por algo que está en el corazón. Y es lo que Dios promete hacer en nuestra vida, traer gozo a nuestro corazón. Y ese gozo viene por el Espíritu Santo. El gozo es contagioso. ¿Viste alguna persona reír alguna vez? ¿No te pasa que cuando ves a alguien reír, aún por un video o algo, te despierta una sonrisa? Y lo mismo pasa cuando el Espíritu Santo hace fruto en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y somos llenos de Él, contagiamos ese gozo a las personas que nos rodean. Pero a veces no es entendible por personas que no experimentaron lo mismo. Pasó el Pentecostés. Dice que la iglesia estaba reunida y de repente se sacudieron los cimientos de la casa donde estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero las personas que no estaban en la casa y vieron lo que estaba pasando dijeron: estos están llenos de vino, están borrachos. Pero uno de los apóstoles les aclaró y les dijo: no, no es vino, sino es Espíritu Santo. Y lo mismo pasa con nuestra vida cuando nosotros venimos a Dios y estamos, por ejemplo, en una circunstancia adversa. Y las personas nos ven que estamos atravesando por un momento difícil y nos ven cómo hablamos y nos ven cómo actuamos y dice: hay algo raro en vos. No se puede explicar. Eso se llama el gozo del Espíritu Santo. Un cristiano debe ser sinónimo de gozo. Y yo me hago una pregunta y te hago una pregunta. ¿Nuestra vida contagia gozo? Cuando alguien nos ve, ¿le sacamos una sonrisa? ¿Llevamos ese gozo contagioso a otras personas? ¿Vivimos una vida, si decimos ser cristianos, sin queja? ¿O somos amargados? Es hora de pasar al siguiente nivel. Y a diferencia del vino, el que viene en botella, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, no hay límite. Nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo continuamente y podemos beber de ese vino y tener ese gozo abundantemente, sin restricciones. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En una oportunidad Jesús, iniciando su ministerio público, fue invitado a unas bodas y se terminó el vino. ¿Saben lo que hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. Y de la misma manera Jesús quiere cambiar nuestra vida para que se manifieste su gozo, para que la fiesta no acabe, para que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, en tu vida, para que el Señor sea el que, a pesar del problema, de la circunstancia, refleje su gozo en nuestra vida a través del Espíritu Santo en otras personas. Así que podemos cuidar nuestro corazón bebiendo del vino nuevo que es el Espíritu Santo, llenándonos de Él, y así el rumbo de nuestra vida estará marcado por el gozo, sea cual sea la circunstancia. Entonces, conclusión: ¿cómo puedo determinar un buen rumbo para mi vida? Cuidando mi corazón. ¿Y de qué manera? Bebiendo agua, o sea, siendo Dios quien sacie nuestra sed espiritual, no importa la situación en la que te encuentres hoy. ¿Cómo? Bebiendo la leche espiritual. Dios quiere vernos crecer. Dios quiere alimentarnos. Por eso es necesario que vayamos a la palabra. Y último, bebiendo de su vino. Dios quiere que tengas gozo y por eso es necesario que estés lleno del Espíritu Santo. Así que guarda tu corazón sobre toda otra cosa. Te bendigo y te dejo, como siempre digo, un abrazo de oso mimoso, pero sin garras.